Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de la Real Academia de Medicina de Cantabria, que va a consistir en una conferencia impartida por la doctora Marta Martín Millán, que será brevemente glosada, brevemente presentada por el profesor Jesús González Macías, que tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, estimados colegas y amigos, es para mí un placer presentar en nuestra academia a la profesora Marta Martín Millán. Marta cursó los estudios de la licenciatura de Medicina en la Universidad de Cantabria y posteriormente realizó la residencia de Medicina Interna en el Hospital Marqués de Valdecilla. Se oye mal. Bueno, decía que Marta estudió la licenciatura aquí en la Universidad de Cantabria y posteriormente la residencia en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Marqués de Valdecilla. Al finalizar la residencia obtuvo una beca López Albo para desarrollar en el laboratorio del profesor Manolagas en Estados Unidos, en la Universidad de Arkansas, un proyecto de investigación relacionado con el metabolismo óseo. Estas becas, con una duración de 4 años, combinan una primera parte de estancia en el extranjero con una segunda de colaboración con un grupo de investigación de Cantabria, esto último con el objetivo de aportar a las instituciones de nuestra comunidad lo aprendido fuera de España. Marta permaneció en Estados Unidos 3 años y a su regreso se integró en el grupo de metabolismo del calcio y del hueso del Instituto de Investigaciones de Valdecilla, el IDIVAL. Tras finalizar la beca, se incorporó al Servicio de Medicina Interna del Hospital Marqués de Valdecilla, donde además de llevar a cabo las tareas propias de su condición de internista, ha participado y participa activamente en las tareas del grupo de osteoporosis de dicho servicio, familiarizándose con la atención a pacientes con enfermedades metabólicas óseas. El año 2009 leyó su tesis doctoral titulada Efectos antiosteoporóticos de los estrógenos, estudios sobre las acciones del receptor de los estrógenos alfa en las células del linaje osteoclástico, dirigida por el doctor Riancho y por mí, y fundamentalmente basada en los trabajos desarrollados durante su estancia en Estados Unidos. Tras finalizar la tesis, continuó su actividad investigadora diseñando un modelo de ratón cuyos osteoclastos modificó genéticamente. Los estudios correspondientes los llevó a cabo con la profesora María Ángeles Ros en el laboratorio que ésta dirige en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, el IBITEC. Dichos estudios dieron lugar a la primera tesis doctoral dirigida por Marta. En el ámbito docente, Marta forma parte del cuerpo académico de la Universidad de Cantabria como profesora asociada. En el hospital es tutora de residentes. En lo que respecta a su participación en sociedades científicas, Marta es miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna y de la Sociedad Española de Investigaciones Óseas y del Metabolismo Mineral. En esta última, actualmente ocupa el cargo de secretaria de la Junta Directiva. Además, es directora de la revista de esta sociedad, que ha experimentado un notable impulso bajo su liderazgo. Según cabía esperar, dada esta destacada dedicación al campo del metabolismo óseo y mineral que vengo comentando, Marta se ha consolidado como una autoridad en el mismo y de hecho reconocida como una líder de opinión en la materia. Como podrán comprobar enseguida, posee una gran capacidad comunicadora, logrando hacer fácilmente comprensibles los conceptos más complejos, sin por ello renunciar al rigor científico. Sin extenderme más, les dejo disfrutar de la conferencia de la doctora Marta Martín Millán, cuyo título es La paradoja de la PTH, una hormona con efectos contrapuestos sobre el esqueleto. Muchas gracias, profesor González Macías. La ponente tiene la palabra. Bien, antes de empezar me gustaría agradecer a la Academia la oportunidad de poder participar en una de las charlas que organiza a lo largo del año y especialmente a José Antonio y Marian Ros por la invitación y la confianza que ello conlleva.
Gracias, Jesús, también por tu amable presentación. Para mí es un honor estar hoy aquí, sobre todo porque entre la audiencia están algunas de las personas que fueron mis profesores y recuerdo gratamente aquel tiempo de formación. Hoy voy a hablar de la hormona paratiroidea y de lo que hemos ido aprendiendo a través de sucesivas observaciones realizadas en el ámbito del laboratorio y en la clínica. Y de cómo una hormona que creíamos que solamente destruía hueso también es capaz de formarlo. De hecho, hoy en día utilizamos uno de sus fragmentos para el tratamiento de pacientes que padecen osteoporosis grave. He elegido este tema porque ilustra muy bien el proceso colectivo de aprendizaje y de cómo la acumulación de observaciones seguidas de reflexión y discusión, a veces acalorada, pero siempre constructiva, nos lleva a profundizar en el conocimiento. Conocimiento del que, como bien se ve en este caso, tarde o temprano, la sociedad siempre sale beneficiada. Bien, las paratiroides son unas glándulas pequeñas que están escondidas detrás de la tiroides. Su nombre realmente no es muy afortunado, no es muy preciso, porque no siempre son para. A veces son intra y a veces son extra. Y eso ha generado mucha frustración entre pacientes y médicos protagonistas de esta historia. El hecho cierto es que las glándulas fueron los órganos que más tardaron en descubrirse. Owen fue el primero en describirlas en 1850. Y no lo hizo en un humano, lo hizo en la autopsia de un rinoceronte que falleció en el hospital de Londres. En el hospital, no, en el Zoo de Londres. La existencia en otros mamíferos y en el ser humano quedó establecida 30 años después, gracias a los trabajos de Virchow y Sandstrom. Lo que aún tardó en conocerse fue su verdadera función en la fisiología del metabolismo mineral y óseo. De hecho, en aquel momento, lo que se pensaba era que eran restos de estructuras embrionarias tiroideas sin mucha importancia. A conocer su función, unos años más tarde, ayudaron los trabajos de Gley. Él observó que tras la extirpación inadvertida de las glándulas paratiroideas en el contexto de la extirpación del tiroides, los animales desarrollaban tetania y muerte. Gley entonces atribuyó de una forma errónea el fenómeno a la ausencia de la tiroides y esos vestigios embrionarios supuestos que iban añadidos a la glándula. Fue unos años después cuando el patólogo Erdin proporcionó la información anatómica que faltaba y dejó demostrado que los animales solo desarrollaban tetania en el posoperatorio de la tiroidectomía cuando ésta iba acompañada de las glándulas paratiroides y no cuando simplemente se extirpaba la tiroides. Por lo tanto, Erdin concluyó que la tetania era debida a la ausencia de las glándulas paratiroideas. Hasta ese momento ya había algunos trabajos que habían demostrado la relación entre las sales de calcio y la excitabilidad del sistema nervioso central. Entonces, McCallum y Böcklin interpretaron la tetania como una expresión de hiperexcitabilidad y quisieron estudiar los efectos de las sales de calcio en este contexto de paratiroidectomía. Lo que observaron entonces fue que las infusiones de calcio evitaban la tetania que se producía después de la paratiroidectomía. De modo que ya entrado el siglo XX, queda establecido que la alteración metabólica subyacente al desarrollo de la tetania era la hipocalcemia. Sin embargo, esta idea de que la tetania tenía que tratarse con infusiones de calcio tuvo muchísimos detractores. De hecho, fueron unas décadas convulsas de muchas discusiones acaloradas. Y esto era así porque en aquella época se decía que esta afirmación atentaba contra el principio emergente de la época, que era la organoterapia, que se basaba en el hecho de que los síntomas derivados de la ausencia de una glándula tenían que ser revertidos con el tratamiento con extractos de esa misma. Así pues, muchos investigadores de la época comenzaron a administrar infusiones de preparados de extracto de glándula
elaboradas en sus propios laboratorios. La idea fue muy criticada y en parte con razón. ¿Por qué? Porque estos extractos no siempre eran tan eficaces como lo eran las infusiones de calcio. Y esto fue así hasta que Collie, un bioquímico canadiense, consigue optimizar la técnica de extracción y preparación de los extractos de glándula paratiroidea. Y con sus experimentos demostró que efectivamente sus extractos no solamente eran capaces de prevenir la tetania posparatiroidectomía, sino que también eran capaces de controlar la calcemia en este escenario. De modo que a partir de ese momento ya queda establecido que el papel de las glándulas paratiroideas como regulador de la calcemia. El otro capítulo de la historia es en qué momento se establece la relación de las glándulas paratiroideas con las enfermedades óseas. Se cree que la primera relación queda plasmada en un libro conmemorativo que escribieron, son cosas que se hacía antes, 13 de los discípulos de Virchow para conmemorar sus 70 cumpleaños. En ese capítulo, Reichenhausen escribe 80 páginas dedicadas a describir el resultado de autopsias de pacientes que padecían procesos óseos. Allí queda documentado y bien descrito minuciosamente cómo los huesos de una paciente son sustituidos por tejido fibroso y quistes, es lo que él llamó la osteitis fibrosa quística. Y también documenta la existencia de una estructura hipertrófica rojiza al lado del tiroides que bien podía ser un adenoma. Sin embargo, en su capítulo, que pasó a la historia, no queda reflejado que él pensara en aquel momento que podía existir una relación causal. En aquella época, la enfermedad del esqueleto más prevalente en Europa era la osteomalacia por déficit de vitamina D. Los patólogos anatómicos de la época, que estaban muy familiarizados en Europa a realizar autopsias a los pacientes que fallecían en los hospitales, estaban familiarizados con esta enfermedad y ya describían que muchos de ellos presentaban las 4 glándulas hipertróficas. Claro, con la visión de entonces y sin los conocimientos de ahora, se interpretó como una relación causal. Y lo que se creía, la creencia de entonces, era que las glándulas eran disfuncionantes, cuando hoy sabemos que en la osteomalacia es secundario al déficit de vitamina D y por lo tanto una hipertrofia secundaria de las glándulas. Quizá fue Erdheim el primero que sugirió una clara relación entre las glándulas y los procesos óseos. Él observó que algunos de esos animales que tuvo que paratiroidectomizar para demostrar la causa de la tetania, ¿no? Él observó que algunos de sus animales que sobrevivían a las semanas, la dentina de estos animales estaba alterada, tenía una decalcificación dental similar a la que se encontraban en esos pacientes en las que se estudiaban los huesos con osteomalacia. De modo que su hipótesis fue que las glándulas eran necesarias para el desarrollo óseo y dental. A partir de ahí surgen muchas dudas, muchas cuestiones sobre cuál podía ser la relación exacta entre las paratiroides y la osteomalacia. Se desconocía y pasaron varios años hasta que Albright puso un poco de orden y se llegó a la conclusión de que realmente se trataba de 2 entidades, la osteomalacia, un hiperparatiroidismo secundario, y la osteitis fibrosa, un hiperparatiroidismo primario. De hecho, en aquella época lo que se pensaba era que la osteitis fibrosa era una variante de la osteomalacia. Y el planteamiento equivocado de la época era que las glándulas eran disfuncionantes y por lo tanto el tratamiento tenía que ser con glándulas paratiroideas sanas. Esta teoría estaba muy establecida y había una gran presión porque Erdheim era un fiel defensor de esta afirmación y tenía mucha influencia
en todo el ambiente científico. Pero hubo un patólogo, difícil de pronunciar su apellido, o sea que le vamos a llamar Friedrich, austriaco, que cuestionó la interpretación de Herden y basándose en resultados de 2 autopsias de pacientes con enfermedad sugestiva de osteomalacia, pero que presentaban únicamente una glándula hipertrófica. Él propuso entonces que la glándula era el causante de la enfermedad y propuso que el tratamiento no era dar glándula sana, sino extirpar esa glándula hipertrofiada. Aún tuvieron que pasar 20 años para que Mandel, de una forma casual o desesperada, demostrara que Friedrich tenía razón. Mandel recibe a una enferma, un conductor de autobuses, que tiene dolores óseos, quistes, fracturas patológicas y elevación de calcio en sangre y en orina. Como marcaba la época, él interpretó el caso como en el contexto de unas paratiroideas disfuncionantes y entonces primero se le dio extracto de glándula, después se le hizo un trasplante de glándula de cadáver, el paciente por supuesto no mejoraba y ya al final, a la desesperada, dijo, bueno, vamos a probar la teoría del patólogo austriaco y decidió explorar el cuello. Con tal sorpresa para todos que se encontró una glándula, una tumoración, la extirpó y el paciente estuvo sano durante los siguientes 6 años. 2 años después aparece otro caso emblemático en la historia de las paratiroides y es el caso del marino Charles Martorell. Charles Martel ingresa en Nueva York después de 7 años de una enfermedad muy florida, incapacitante, desconocida hasta ese momento, que consistía en dolores óseos, incapacidad funcional, quistes óseos en huesos largos, fracturas, cálculos renales. Bueno, lo tenía todo. Entonces, Du Bois era consciente de las investigaciones que se estaban haciendo en el recién inaugurado Massachusetts General Hospital y decide enviar al paciente a este hospital para pedir una segunda opinión. Allí Aub estaba familiarizado con el tratamiento con extractos de glándula y él ya había observado que en los pacientes que trataba por intoxicación por plomo con estos extractos algunas veces desarrollaban hipercalcemia. Entonces pensó que igual el problema que tenía este enfermo estaba en el cuello. Estamos hablando de una época en la que no existía el PubMed y probablemente en Norteamérica no eran conscientes de que en Europa ya habíamos operado con éxito un paciente con una glándula hipertrófica. Sin embargo, el marino, el 27, es operado, pero no tiene tanta suerte como el paciente austriaco porque en el cuello no encontraron glándula. El paciente llegó a ser sometido hasta 6 ocasiones y en el año 32 llegan noticias de Europa sobre un resultado de una autopsia post-mortem de un paciente que padece osteitis fibrosa y en la que se encuentra una tumoración en mediastino. Aprendimos mucho con este enfermo. Por aquella época, el bocio por déficit de yodo era endémico en la región de Indiana. Entonces allí se realizaban muchas tiroidectomías y por lo tanto la hipocalcemia secundaria por una exéresis iatrogénica, digamos, de las glándulas era más frecuente. Entonces una compañía de la zona, Lilly, se interesó por los preparados de Colip con una intención comercial, la de tratar la hipocalcemia que se producía en algunos de los pacientes sometidos a tiroidectomía. De modo que Lilly participó en el desarrollo de la obtención de extractos de PTH y desde luego eso facilitó su disponibilidad y los que más salieron beneficiados fueron los fisiólogos y estudiosos del campo
que rápidamente se interesaron en analizar cuáles podían ser los verdaderos efectos de los extractos en los huesos de animales. En los años 30, Scheele, conocido también por la teoría del estrés, más famoso igual por ello, publicó un trabajo en el que observó que los extractos de glándula no siempre producían destrucción ósea, sino que a veces, en determinadas circunstancias, podían inducir la formación ósea en esqueleto de las ratas. Sin embargo, esta observación cayó en el olvido durante 40 años. Una razón podía deberse a que los extractos de coli no eran lo suficientemente estables como para tratar el hipotiroidismo crónico y se perdió el interés. Pero la idea, afortunadamente, fue recuperada por Persson y Reid, que mientras analizaban la respuesta a la calcemia de perros tratados con diferentes dosis de PTH, observaron que estos animales absorbían calcio, pero no se producía hipercalcemia. Y cuando analizaban las biopsias de los huesos de estos animales, veían que no había osteoclastos. Por lo tanto, estas dos observaciones, la ausencia de hipercalcemia con dosis pequeñas de PTH y la ausencia de células destructoras de hueso, les llevó a pensar que la PTH podía tener diferentes acciones en el hueso y no comportarse siempre como el agente osteodestructor que se conocía hasta el momento. A partir de ahí, y con la glándula ampliamente comercializada, muchos investigadores empezaron a indagar, a profundizar en estos posibles efectos desconocidos hasta el momento que podía tener la glándula sobre el esqueleto. Y a finales de los años 70 queda justificada la realización de un pequeño ensayo clínico preliminar que permitiera comprobar la reproducibilidad de estos hallazgos, que hasta ahora habían sido en animales, ver si también en humanos se encontraban los mismos efectos osteoformadores. Los ensayos clínicos iniciales se centran en el análisis histomorfométrico de las biopsias óseas antes y después de recibir la hormona, y a la luz de los resultados se ve claramente en la diapositiva como después de haber recibido PTH las trabéculas de los humanos se incrementan. A la luz de estos resultados, como digo, concluyeron que el fármaco podía ser útil para el tratamiento de las fracturas osteoporóticas. Después ya vinieron los estudios de eficacia y a partir del 2001 se aprueba el fármaco para ser utilizado ampliamente en la clínica. Bueno, todos estos descubrimientos no fue un camino de rosas, generaron mucho entusiasmo entre la población científica y entre muchos clínicos, pero todavía existía cierto escepticismo sobre su verdadero significado y muchos clínicos familiarizados con los efectos devastadores del hiperparatiroidismo primario no estaban preparados para aceptar este cambio de paradigma. Los mecanismos por los cuales la administración intermitente de PTH tiene un efecto anabólico o tiene un efecto de aumentar la masa ósea, se han ido esclareciendo a lo largo de los últimos 20 años, ya con la hormona en tratamiento. Y bueno, sabemos muchas cosas, aunque es posible que todavía no lo sepamos todo. Lo que sí se sabe es que cuando administramos la hormona de forma intermitente, en los primeros meses, incluso los 12 años, en animales y en humanos, hay un aumento de formación, hay un aumento del número de osteoblastos y no hay todavía un aumento marcado de osteoclastos, que son las células que destruyen hueso. Vamos a recordar brevemente de dónde vienen los osteoblastos. Los osteoblastos proceden de la célula madre mesenquimal y esta célula tiene varias opciones
Puede ser un miocito, un condrocito, un adipocito o puede ser un preosteoblasto. Cuando el osteoblasto ya es la célula que forma hueso, tiene 3 opciones. Puede sufrir apoptosis y desaparecer, o puede quedarse en la superficie del hueso como una célula quiescente, cubriendo la parte externa del hueso, o puede enterrarse dentro del osteoide que finalmente se mineraliza. Lo podemos ver en esta sección histológica de hueso. Aquí vemos los osteoblastos, ¿vale? Son unas células muy activas porque están formando osteoide, que está debajo de ellas. Aquí tenemos el osteocito, que es el osteoblasto, el último estado madurativo del osteoblasto, que ya queda enterrado en la matriz. Aquí tenemos las células de revestimiento, que son unas células más planas, menos activas. Y todo lo demás pues sería la médula ósea roja, donde estarían probablemente pues todas estas células y por supuesto también las células hematopoyéticas de las que luego hablamos. Bien, la PTH todas estas células tienen receptores para la PTH, pero eso no quiere decir que todas ellas participen en el efecto anabólico inducido por la PTH intermitente. Vamos a ver cuáles son los efectos de la PTH que justifican esos efectos anabólicos de cuando se administra de forma intermitente. Parece ser que la PTH intermitente lo que hace es que favorece que una célula que tiene dudas entre ser un adipocito o ser un preosteoblasto se decida a ser un preosteoblasto. La administración intermitente también estimula la diferenciación del preosteoblasto a un osteoblasto maduro. Otro efecto que aumenta el pool de osteoblastos en este escenario es que la PTH de forma intermitente estimula unos mecanismos intracelulares que van a atenuar la apoptosis de estas células, de modo que se va a incrementar el pool de células activas. También la PTH intermitente hace que esa célula quiescente de revestimiento sea una célula activa, vuelva a ser una célula activa formadora de hueso. Y sí es cierto que la PTH tiene un efecto muy importante, muy famoso, muy reconocido en las células que están enterradas en el hueso, que son los osteocitos, ¿no? Para quien no esté familiarizada con esta célula, esta foto creo que es muy ilustrativa, ¿no? Los osteocitos están dentro de la matriz mineral, es la célula más abundante del hueso y es una célula que está muy conectada con todo, ¿no? Está conectada con otras compañeras, está muy conectada con todo el torrente sanguíneo, de modo que recibe toda la información que ahí pasa. Está muy conectada con el osteoblasto, a quien manda señales, y está también muy relacionada con la médula ósea, donde están todos los progenitores de los osteoblastos y de los osteoclastos. Esta célula, en condiciones normales, sintetiza una proteína que inhibe la formación ósea. Inhibe la formación ósea mediante una cascada de señalización que es muy conocida entre los aficionados al campo. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que la PTH es capaz de atenuar la expresión de esta proteína que inhibe la formación ósea, pero sobre todo lo hace cuando sus acciones son ejercidas de forma continua y no tanto de forma intermitente. Luego, este mecanismo no contribuye de una forma tan llamativa como los otros que hemos comentado a los efectos anabólicos inducidos por la PTH administrada de forma intermitente. Podemos discutir el tema luego.
La PTH también tiene acciones sobre las otras células del hueso, las células que resorben hueso, los osteoclastos. Vamos a recordar que los osteoclastos provienen de otra estirpe celular, de la célula madre hematopoyética, monocito, macrófago. Los osteoclastos son unos macrófagos especializados en destruir el hueso. Lo que pasa es que estas células no tienen receptores para la PTH. Luego, ¿cómo la PTH induce la osteoclastogénesis? Lo hace a través de activaciones de señales proosteoclastogénicas desde las células de estirpe osteoblástica. Estas células son capaces de sintetizar el ligando de Rank, que es una molécula que es necesaria y suficiente para estimular el desarrollo de osteoclastos. Y su expresión desde el osteoblasto va a ser diferente si el estímulo que recibe de la PTH lo recibe de forma intermitente o de forma continua. Cuando la PTH en la célula de estirpe osteoblástica estimula la AMP cíclico, lo que ocurre es que la proteinquinasa aumenta de forma continuada. Eso hace que tengamos una expresión muy potente del ligando de Rank, que lo que va a hacer es aumentar la osteoclastogénesis, que es lo que vemos fundamentalmente cuando estamos en un escenario de síntesis continua de PTH, que es lo que ocurre en los pacientes con un hiperparatiroidismo o con un exceso de PTH. Por otro lado, cuando la administración es intermitente, el aumento de proteinquinasa es transitorio y eso hace que la expresión del ligando de Rank no sea tan pronunciada, de modo que su impacto sobre la osteoclastogénesis no es tan llamativo como cuando sus efectos ocurren de manera continua. Esto, unido a que hay un aumento de osteoblastos por los mecanismos que acabo de mencionar, es lo que hace que globalmente la administración intermitente haga que tengamos efectos osteoanabólicos y que podamos beneficiarnos de estos efectos para tratar a muchos pacientes. Así que ya voy concluyendo y esta diapositiva creo que resume muy bien los 150 años de historia de la paratiroides y de cómo desde el rinoceronte de Owen hasta la utilización de uno de los fragmentos para el tratamiento de la osteoporosis, pasando por todos los pacientes que se quedaron por el camino, pero que nos dieron unos mensajes muy valiosos. Y pienso que el camino ha sido largo, pero ha merecido la pena. Muchas gracias.